familia! Buenas. Tenemos nuevo caso. Gracias por el apoyo del vídeo anterior. Esto acaba de empezar y ya sentimos que algo muy bonito está creciendo. Hay historias que no se gritan, se cuentan despacio, para quien sabe escuchar. Yo soy Patri. Y yo, Josep. Y esto es Crímenes al Oído. Ponte cómodo. Vamos a empezar. Vamos con el a ello, caso de va. hoy, ¿vale? Vamos. Vamos a hablar del crimen del cortijo de los Galindos, ¿vale? Y te voy a poner un poquito en introducción, ¿vale? En situación. Exacto, Venga, va. del caso. Verano de 1975. Andalucía arde bajo un sol que roza los 50 grados. España vive sus últimos meses de dictadura. Y en un cortijo aislado de la provincia de Sevilla ocurre algo que nadie ha podido explicar jamás. Aparecen 5 personas muertas. 5 personas. 5 personas muertas. De 5 formas distintas, en 5 lugares distintos. Hostia. Y sobre todo, lo más importante, en un mismo día. O sea, todo el mismo día. Todo al mismo día. Las cinco muertes del Las mismo 5 día. muertes el mismo día. ¿Vale? Empezamos fuerte. Empezamos muy fuerte. Estamos hablando del Cortijo de los Galindos, ¿vale? Que se encuentra a unos 5 kilómetros del pueblo de Paradas, ¿vale? En Sevilla. Y es una finca agrícola, ¿vale? Un cortijo, una hacienda, que se dedica principalmente al cultivo de trigo, ¿vale? También de girasoles, y una pequeña parte del terreno la tiene destinada a olivos, ¿vale? Esa finca pertenece a los marqueses de Griña, María de las Mercedes Delgado y Durán, ¿vale? Y Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete. Son los nombrecitos ya. Sí, los nombrecitos ya. Como ocurría en muchos cortijos andaluces en esa época, los dueños pues apenas estaban presentes. Y el control diario pues recaía sobre solo una figura, que era pues, el más importante, que era el capataz. El capataz. ¿Vale? Ese hombre era Manuel Zapata, de 59 años. Vivía allí con su esposa, Juana Martín, de 53 años, ¿vale? Que tenía pues, problemas de movilidad y no salía mucho de casa, y su perrita Tundra. Pues Zapata era el que organizaba el trabajo, los horarios, era el que lo controlaba todo. Como si fuera el encargado. Tenía poder, tenía responsabilidad y tenía que rendir cuentas también. Claro. La finca, ¿vale? Contaba con trabajadores fijos que estaban siempre durante toda la temporada, todo el año, y luego otros jornaleros que estaban como extras. De extras. Que iban, venían. ¿vale? Cuando hacía falta ya los Exacto. llamaban y venían. Exacto. Era gente, pues, humilde. Gente que trabajaba en el campo. Gente y gente trabajadora. que no tenía voz. Nos vamos a ir al día de los hechos. Pues son las 4:30 de la tarde, ¿vale? De un 22 de julio de 1975. El termómetro roza los 49 grados. El aire es irrespirable. Algunos trabajadores, que ya marchaban, ya habían acabado su jornada laboral, ven a lo lejos que de la finca sale una nube muy espesa, muy densa de humo. Se está quemando el cortijo. Coge entonces Antonio Ferret, ¿vale? Que era un jornalero y un chico de los recados, coge su moto y súper rápido pues, se acerca a la finca. Porque se veía, o sea, estaba la finca llena de Claro, o sea, en la de distancia. los campos y en medio estaba Exacto, y el cortijo. Y se se veía perfectamente. Vale. Entonces cogió su motillo, porque aunque se viese, estaba un poquito Estaba retirado, lejos. cogió su motillo y se acercó. Y al llegar, lo primero que extraña es el silencio. Allí no hay nadie y pues le parece muy raro, porque a esas Claro. horas tendría que haber pues gente por allí. Y más si hay un incendio. Pues nadie intenta apagar el fuego y cuando se da cuenta hay algo que le hiela la sangre. Ve algo que le hiela la sangre y es una mancha al lado de la puerta de la casa que da, o sea, la casa que es del capataz, de Manuel Zapata y de su mujer. Él, muy asustado, coge su moto y se dirige hacia Paradas, ¿vale? Hacia el pueblo a buscar ayuda. Allí, ¿vale? Al llegar allí, llegaría chillando una frase que sería muy famosa, que sería sangre, sangre y fuego los Galindos, ¿vale? Todo el mundo conocía el cortijo de los Galindos, pues era de los marqueses de Griñán y en esa época, pues el tema marqueses, linaje, Era títulos... Gente que se conocía. Exacto. Vale, pues llega allí y pues va la policía,
va la Guardia Civil y el cabo Raúl y otro compañero del cabo Raúl lo acompañan de vuelta al cortijo. Al llegar allí encontrarían algunos jornaleros todavía apagando fuego, ¿vale? Él coge, se acerca a la puerta del capataz y allí, ¿vale? Después de retirar el candado, abre la puerta y se encuentra una imagen. La puerta donde estaba la mancha de sangre. Exacto, la puerta de la casa del capataz la abre y encuentra una escena horrible, caótica. Todo estaba lleno de sangre, había cosas tiradas por todas partes. Y justo en ese momento, entre las piernas de los agentes, se cuela una perrita, ¿vale? Era Tundra. Era la perrita de este matrimonio y tenía las patitas completamente manchadas de sangre, ¿vale? O sea, esta raza de perro es característica porque tiene todo el cuerpecito blanco y la cabeza blanquita, negra, marrón, ¿sabes? Así mezcladito, pero el cuerpo blanco. Entonces, se veían perfectamente. Se notaba que las patas tenían llenas de y aparte salió manchadas. Muy asustada, con el rabo entre las patas, ¿vale? Al seguir entrando un poquito más, ¿vale? Lo primero que ve la gente es una silla de mimbre tirada en el suelo y una mancha de más de palmo y medio, ¿vale? Una mancha de arrastre de más de palmo y medio de sangre, ¿vale? Como si hubiesen... Más de ancho. Exacto, como si hubiesen arrastrado pues, una espalda, hablando claro. Mismamente, ¿vale? Pues en ese momento la gente dijo, vale, aquí hay que llamar a forenses, jueces, aquí ha pasado algo, ¿vale? Pues en ese momento llaman al juez José Zampico, ¿vale? De Écija, que en ese momento no se encontraba en la zona porque estaba de vacaciones, y al forense Alejandro Arcenegui, ¿vale? Que había salido de su jubilación para poder atender esta urgencia, y estaba acompañado de Ildefonso, que era su hijo, que era estudiante de medicina forense, ¿vale? Era el que le iba a coger el relevo. El relevo. Exactamente. Porque ellos, o sea, cuando ellos entraron en el cortijo y vieron toda la escena, no entraron más. Llamaron al juez y al médico forense y todo eso. Claro, al ver esa mancha ya de arrastre, dijeron vamos a llamar al juez. Y esperamos y que cuando llegue que ya pues veremos. La comisión judicial, ¿vale? Llegaría aproximadamente a las 8:30. 8:30 de la tarde. Y esto... Había pasado a las 4:30. Pues Antonio Fred vio el fuego a las 4:30. A las 4 son 4 horas, ¿eh? Vale. También hay que entender, pues eso, que al ser esta época más así de verano, el juez estaba fuera, no había forense en ese momento tampoco, porque el que había estaba jubilado, tuvo que salir de su jubilación para poder atenderlo. Vale. Pues bueno, cuando llega la comisión judicial, entran para ya investigar bien la escena del crimen y empiezan a analizar un poquito la casa. Y en una de las habitaciones, con 2 camas, ¿vale? Allí, pues entre esas 2 camas se asomaría un pie. Al acercarse un poquito más, verían un cuerpo tendido en el suelo con la cara completamente destrozada, tanto por la parte de delante como por la posterior, abierta, o sea, se le veía parte del cerebro destrozada. Supieron por el cuerpo y por la ropa, ¿vale? Que era una mujer y que se trataba de Juana Martín, la mujer del capataz. Vale. O sea, por la ropa... Lo dices porque estaba irreconocible, entiendo. Completamente, vale. Vale, como ya te he dicho, o sea... Ensañamiento. Era una cosa muy, muy brutal. O sea, le habían golpeado con una brutalidad que... Es que es eso, se le veía parte del cerebro, o sea... Increíble. Bueno, pues en ese momento ya habían acabado de apagar el poquito fuego que quedaba en algunas zonas, ¿vale? Y... los agentes, la gente, el juez, se empezaron a dar cuenta que empezaban a llegar cámaras, vecinos, gente curiosa. Al final, la curiosidad, la incertidumbre y el morbo... Claro, y después si es flotaban en el ambiente. Un pueblecito, el chico que fue a la policía... Fue llegando con ese escándalo de sangre y fuego. Y eso es el rumor que va haciendo bola. Más siendo el cortijo de los marqueses de Griñán... Y la gente escotilla, vamos a decirlo. Exacto, ¿vale? Cuando se empezó a llegar gente, la policía, el cabo Raúl y el juez decidieron que para que no resultara tan impactante para la gente la escena, para la gente las cámaras, era mejor intentar limpiar un poquito parcialmente algunas zonas para que no fuese tan escándalos. O sea,
para que la gente no viera De más, por así de decirlo. más, limpiaron por la cara. O sea, sin antes hacer sus respectivos análisis y Sí, cogida nada. de pruebas. Lo hicieron sin guantes, sin acordonamiento, sin control, sin protocolo. Se perdieron pruebas. Hombre, es que estaba toda la escena contaminada. Y quizás, la verdad. También se dice, ¿vale? Esto... o sea, no voy a decir qué cadena es, ¿vale? Pero yo, las entrevistas que he escuchado y he leído, se dice qué cadena fue, ¿vale? Pero se dice que incluso desenchufaron electrodomésticos para poder enchufar las cámaras, los focos y tal. Esto los periodistas. Sí. Y que además movieron algunos objetos de la casa, incluidas entre ellas las armas que se utilizaron, ¿vale? Las movieron para que quedase mejor en plano. Pero, a ver, es que yo estoy flipando ahora. O sea, tú me estás diciendo que tú te encuentras, o sea, entras a la casa con indicios de que ha pasado algo. Vale. Tú eres el cabo de la Guardia Civil, supongo que era Guardia Civil, ¿no? El cabo Raúl. Entonces, tú entras a la casa con el juez y todo. Ves todo el panorama, toda la escena. Vale. Empieza a llegar gente y tú, para que esta gente no viera tal espectáculo, limpias. En lugar de acordonar la zona y no dejar que pasasen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? O sea, un periodista, cualquier vecino, tú no tienes derecho a entrar a una escena del crimen. Vale, pero como ya sabemos, en esa época, ¿vale? Igual que en televisión, hace muchísimos años, se ponían fotos de los crímenes, así como si fuese cualquier cosa, cosa que a día de hoy no se hace, gracias a Dios. Pues lo mismo, o sea, en plan era como muy habitual que en las escenas de los crímenes hubiesen cámaras que los estuviesen grabando todo. Cosa que a día de hoy sería impensable. Pero escúchame, o sea, primero esto, que acabamos de decir, que la policía ya manipuló y contaminó la escena. Y aparte dejaron entrar a cámaras, dejándoles a su libre albedrío de mover todo. muebles, enchufar lo que les dé la gana. Sí, sí. A ver, yo no entiendo. Ildefonso, el hijo del forense, para ese momento pues se encontraba en el patio, ¿vale? Pues él, aprendiz de médico, estudiante de médico forense, pues muy curioso, pues observaba la escena, ¿vale? Y a ver qué observaba más por el cortejo, por la finca. Y de hecho, ¿vale? Lo que más le llamó la atención pues fue el patio. Allí había un olor a paja quemada que era insoportable. Y entre algunos restos de paja quemada, vio algo que él pensó pues que no debería estar allí, obviamente. No era madera, no era ningún animal, era un fémur. Y era humano. Un fémur. Un fémur. O sea, un hueso. Un hueso. Enterito. Enterito. Madre mía. Bajo el montón de paja aparecen dos cuerpos. Dos cuerpos. Parcialmente quemados, ¿vale? Estaban quemados, pues por ejemplo, el fémur, la pierna que incluía obviamente el fémur estaba quemada, pero se podía reconocer que habían dos cuerpos, ¿vale? Pues aparecieron estos cuerpos y al lado de ellos unas gafas y un bidón de gasolina, ¿vale? El típico bidón grande de gasolina, pues ese. Muy raro todo, ¿eh? Estos cuerpos, ¿vale? Fueron identificados gracias también a esas gafas, que eran pues típicas gafas de la época, de culo de botella muy características. Gordas. Esas. Pues eran de José González, ¿vale? Que era el mecánico de los vehículos agrícolas, ¿vale? De los tractores. José González, de 27 años. Era un jornalero. Un jornalero, ¿vale? Pues, el que se dedicaba pues, a todo el tema de la mecánica. Y el otro cuerpo, ¿vale? Pertenecía a Asunción Peralta, de unos 34 años, ¿vale? Y que era la reciente esposa, ¿vale? Se acababan de casar, la esposa de José. Del que había. Del que estaba al lado. Y ella no trabajaba allí, entonces. ¿No trabajaba allí? No trabajaba allí, nadie entendió por qué estaba su cuerpo. Claro, ¿qué pinta ahí? Exacto, porque en esos momentos, pues ella tendría que estar pues en su casa. ¿En su casa porque allí, José claro, estaba contratado siempre, o sea, en plan de forma permanente, pero él no vivía, como en cambio Juana o Manuel Zapata, que sí que vivían allí. ¿Vale? José no se iba vivía. todas las noches a su casa Y luego con su mujer. volvía, ¿vale? Pues, A ver qué pintaba esta mujer ahí también, te lo digo. exacto. No, Pero no bueno, sé. a ver, sigue. Más adelante, tras un reguero de sangre, encuentran a un cuarto cuerpo, ¿vale?
No, ya llevamos 3. El del dormitorio. Que es Juana, y la mujer del capataz. Los 2 de la paja, que son marido y mujer. José y Asunción. Y ahora vamos el cuarto, hasta el cuarto, que sería Ramón Parrilla. ¿Vale? ¿Y dónde lo encontraron? Él estaría en... donde se encontraron los otros 2 cuerpos, ¿vale? Cuando tú sales de allí hay como un pequeño camino y entre un par de olivos que realmente si había ya como una zona, por así decirlo, habilitada para todos los olivos, es como que está bien los 2 o 3 como decoración de patio, pues entre esos 2 olivos y algunos matojos que había, otro cuerpo tendido, y era Ramón Parrilla. Él, ¿vale? Estaría muerto de varios disparos de escopeta, de hecho serían 3, y aparte la cabeza también la tendría abierta. O sea, aparte de los disparos, también se enseñaron con la cabeza. Luego se supo que los golpes que Ramón recibió, fueron dados con la misma escopeta. Con la culata, claro, con la culata. Escopeta que era de Manuel el Capataz, ¿vale? Que utilizaba pues para cazar tortugas. Ahora te voy a decir las armas, ¿vale? Y te comentaré cómo murieron las otras 3 personas, ¿vale? Encontraron las armas, ¿vale? Que era pues la escopeta, obviamente, del Capataz. Y lo otro sería una pieza de hierro bastante voluminosa, bastante grande, de las empacadoras, ¿vale? Estas máquinas que hacen balas de paja. De paja, sí. Exacto. Hacen los cubículos estos de Vale, paja. pues tiene una pieza que se llama pajarito. ¿Pajarito? Pajarito. Vale, esta pieza cuando va pues a donde tiene que ir, hace un sonido simulando un pajarito. Un pajarito. Vale. Pues esta pieza sería con la que habrían golpeado a Juana, a José y a su mujer, ¿vale? De forma muy bestia. Y obviamente a Asun y a José también los quemaron, ¿vale? Pero bueno, ya teníamos las dos armas. La única que no se quemó fue la primera que encontraron. Bueno, a Juana solo se enseñaron muy heavymente con ella, la verdad. Pero solo a golpes. A Ramón solo con la escopeta. Y culatazos. Y culatazos, pero solo con escopeta. Y a los otros 2, una mezcla. No sabían qué hacer. Un pupurri. Vale. Un pupurri. Vale. Como ya te he dicho, eran 5 cuerpos. Y llevamos 4. Y llevamos 4. El quinto que faltaba era el de Manuel Zapata. Pero nadie. El dueño de la escopeta. El dueño de la escopeta, Capataz, marido de Juana. Claro, yo ahora estoy empezando a trabajar. Y claro, yo digo, hostia, pues si aquel ya lo mataron con la escopeta del Capataz de Manuel, este no apareció por ningún sitio, pero al final apareció. No apareció por ningún sitio. Y la gente, pues obviamente ya empieza a pensar cosas, a sacar sus teorías, sus hipótesis. Chismorreos. Y pues obviamente todas eran que él había sido el que había hecho todo eso y que había huido. Básicamente, punto, no hay más. María de las Mercedes, la marquesa, ¿vale? Tardó muy poco en llegar al cortejo, se encontraba en Sevilla, pues en el centro de Sevilla, donde vivía, ¿vale? De forma permanente. Y tardó, pues eso, muy poquito en llegar para darle el pésame a las familias y pues ver qué había pasado en su finca. En cambio, el marqués, ¿vale? Gonzalo, tardaría un poquito más, pues se encontraba en Málaga viendo a un familiar suyo que estaba enfermo. O sea, los marqueses allí no, es como si no estuvieran. No. Es suyo, pero viven en la ciudad. Ellos solo utilizaban el cortijo pues para fiestas, fin de semana, vale. Celebraciones en general, o fin de semana, tema familia, etc. Vale. Pero no para nada más, y para explotarlos en plan... Y en el cortijo vivían el Capataz... Y Juana. Sí, vale, de forma permanente ellos. Vale. Y todos los días venían todos los trabajadores. Vale. De acuerdo. Pues bueno, cuando el marqués apareció, ¿vale? Que apareció pues un rato después, apareció con Antonio Gutiérrez, ¿vale? Antonio Gutiérrez era su mejor amigo, su contable, su administrador, y aparte era compañero del servicio militar, ¿vale? Ex compañero del servicio militar, ¿vale? Porque ninguno de los dos ya pertenecían a él. Como su mano derecha. Su mano derecha. Vale. Eran culo y mierda, que se veía, ¿vale? Pues bueno, apareció con él, ¿vale? También era el encargado de recoger piezas nuevas de pues, los tractores, de que se necesitasen, ¿vale? Y todo, pues es el tema de administración y todo esto. Bueno, pues... Era un chaval con responsabilidad, al final de cuentas. A ver, al final te salía caro ser amigo del marqués.
esto es así. Ese mismo día, ¿vale? El marqués, Gonzalo, decidió dormir allí esa noche, ¿vale? Esa noche, y la del 23 se quedó allí en el cortijo, aunque la policía le recomendó que no lo hiciese, ¿vale? Pero él decía que quería buscar a Zapata, a Manuel, y pedirle explicaciones, ¿no? Pero entiendo que el cortijo es grandecito y, Sí. o sea, no tiene por qué estar en la escena del crimen. No, la casa es, lo que es en sí el cortijo contaba con 4 viviendas. Vale, es grande. Sí, 4 viviendas, pajares, almacenes, o sea, eran 400 hectáreas, o sea, Hostia. contando en sí la finca y todo el terreno después. Pero lo que es la finca era muy grande. Vale, pues él decidió quedarse allí, ¿vale? Por ahí, ¿vale? Se dice que se vio a Antonio Gutiérrez, al contable, y al marqués, ¿vale? Ese mismo día que pasó, el día 22, de los hechos, que supuestamente estaba en Málaga visitando a un familiar enfermo, cosa que luego le dieron coartada sus hermanos, ¿vale? Del marqués, lo vieron con Antonio en su coche el mismo día, ¿vale? Por la zona, sobre las 12 del mediodía, ¿vale? Pero esto corroborado. O sea, la típica cosa que va de oídas. A mí me pareció ver... No, vale. Pues esto al final en un juicio no vale. Tú tienes que estar seguro para que valga. Exacto, o sea, tienes que ser un testigo firme. Fiable. Exacto. Bueno, pues aparte, el coche del marqués, tenía pequeñas abolladuras de lo que parecían perdigones de escopeta. Bueno, esto ya... De lo que parecía. Ya pilla color eso, ¿eh? Vale. A ver, perdigones. Bueno, en el momento en el que la policía le tomó declaración al marqués, él, ¿vale? Muy chulito, muy señor, muy marqués, pidió que se le cuadrasen, ¿vale? Le pidió a los agentes que se le cuadrasen, porque él era marqués y estaba por encima de ellos y se les tenían que cuadrar, porque además era militar. Prepotente, vamos. Prepotente, vale. Y también dijo que le dejasen de hacer preguntas que eran muy inapropiadas y que no le dejasen de hacer preguntas, que no las iba a contestar. No me cuadra nada, porque a ver... Que me parecían pues eso, muy inapropiadas. No porque acaba de pasar algo muy grave en tu finca. Pero, cariño mío... ¿Y tú aquí vas de chulo? Él es marqués de Griñán. No, a mí no me la cuelas. Vale, pues era la policía, sí. Pues bueno, pues al final eso sí. Entiendo que al ser marqueses tenían mucho poder. Claro, en ese momento... influencias. En la época franquista, el poder, lo llevaba el servicio militar, ¿vale? Ahí mandaban los militares. Y él, como era militar y era de un rango bastante alto, pues... La vista gorda y ya está. Aquí te callas, yo lo digo y punto. Vale. Pues al final esto demostraba una vez más su prepotencia, porque él era así. Aquí tengo que comentarte que el marqués en verdad era un muerto de hambre, ¿vale? Él simplemente tenía los títulos por familia, pero aquí la que tenía el dinero era María de las Mercedes, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo esto creo que fue el rollo matrimonio de conveniencia, no por la familia, sino por ellos mismos, que dijo esta. Yo pongo esto. Yo tengo los títulos, tú tienes el dinero, nos juntamos y a vivir. Y a vivir del cuento. Pues efectivamente. Pues mira. Es lo que hicieron, ¿vale? Vivir del cuento. Entonces, pues bueno, pasaron los días, ¿vale? Y llega el día 25. Y se dan cuenta... 3 días después. 3 días después. Y se dan cuenta de que Tundra, la perrita del matrimonio, ¿vale? Porque, pues por pena, por lástima, obviamente, pues la dejaron allí. Al final esa perrita pues estaba acostumbrada a estar en el cortijo. Pues la dejaron por allí. Pues la vieron muy rara, con un comportamiento muy extraño. Se pasaba el día en la zona de los olivos, muy rara, intentaba rascar, se sentaba allí, venía, se pasaba todo el día yendo y viniendo, pero algo había ahí. Esa perra algo sabe. Algo había que la perra... Algo sabe, algo vio y lo sabe porque es que los perros no mienten. Vale, ni disimulan ni nada. Ellos actúan por instinto y algo sabe o algo vio. Pues eso mismo, pues tras la existencia de esa perrita, cogieron y se fueron para allí. Y al llegar allí, pues encuentran una montaña de paja y sobre esta montaña de paja encuentran una lona. Pues dicen, vamos a ver, quitan la paja, quitan la lona y se encuentran a Manuel Zapata. Hostia.
Ya me has roto los esquemas. Anda, ahora ya Manuel Zapata no podía ser, Claro. se supone. No, mejor se había suicidado o algo. Pero no sé. Bueno, pues Manuel Zapata, ¿vale? Se encontraba tirado boca abajo, ¿vale? Con la cara al suelo, con las piernas cruzadas y tenía livideces en las piernas. Para quien no lo sepa, las livideces, ¿vale? Son unas pequeñas manchas morados, vamos a llamarlo así, que te salen, mira, yo ahora mismo me matan así, yo estoy sentada y a mí las livideces me van a ir hacia abajo, es decir, hacia las piernas. Igual que si me matan de pie y mi cuerpo está de pie. Si a mí me matan tumbada, pues se me va a quedar esas marcas a mitad de cuerpo. Vale, pues... O sea, donde actúa la gravedad es donde se queda moratón. Vale, pues Manuel las tenía en las piernas, ¿vale? De rodilla hacia abajo. De rodilla hacia abajo, o sea... Que cuando lo mataron estuvo bastante rato en una silla sentado. Sí, estuvo su cuerpo sentado y luego se le trasladó. ¿Vale? Y después también es raro porque boca abajo, con las piernas cruzadas, no sé, es una posición antinatural, vamos a decirle. Vale, Manuel también se encontraba con la cabeza completamente destrozada. Joder, con las cabezas, ¿eh? Y obviamente había sido con el pajarito, porque tenía pues las mismas características que las demás cicatrices. Bueno, la de Juana, que es la que podían haber apreciado. Vale, pues habiendo ahora encontrado a Manuel, ya no tenía un sospechoso. Claro. Había 5 muertos y ninguna explicación coherente. Y pues las investigaciones quedan en manos del juez instructor José Tampico, ¿vale? De Écija. Y pues vamos a ver, es que desde el principio pues todo es completamente caótico. Es que es muy raro todo. La escena fue alterada, no se acordonó, no hubo autopsias exhaustivas como las que hoy conocemos. Claro, es que también los medios y esto han cambiado mucho. Se recogieron pruebas sin cadena de custodia bien hecha. Y al final, pues, estamos en julio de 1975. España aún vive bajo el régimen franquista. El mundo rural, pues, la autoridad no se cuestiona. Allí nadie tiene voz. No tiene voz, no. Y cuando pertenecen a ciertas familias, cuando están involucradas ciertas familias, pues menos todavía. Pues pasas página y ya está. Y dale. Y en ese momento, ¿vale? Toda la culpa empezó a caer sobre José. José, el mecánico, ¿vale? Que había encontrado con su mujer muerta en el pajar quemados. Empieza a caer sobre él la culpa. Y la hipótesis, ¿vale? Que empieza a tomar forma es esta. José, ¿vale? Había tenido conflictos previos con Manuel, con el capataz, por una relación que supuestamente habría tenido José con una de las hijas de Manuel, ¿vale? Algunas voces, pues, afirmaban que los habían oído discutir algunos días antes. En cambio, otras decían que no, que esto venía de hace muchos años, que eran tensiones acumuladas de hace muchos años. Entre ellos dos. Entre ellos dos. Y pues, según esa teoría, el 22 de julio, al mediodía, algo habría desatado esa violencia. José habría matado primero al capataz, a Zapata, después a Juana, su esposa, luego a Ramón, el otro tractorista. Porque a lo mejor lo vio o algo. Y finalmente, en circunstancias que, pues, nadie entiende, poco claras, mataría a Asunción, su mujer. El fuego en esta versión, ¿vale? Habría sido provocado por este mismo José, en un intento, pues, de borrar las pruebas, ¿vale? Y, pues, que después José habría muerto en este mismo incendio, pues porque se habría quedado atrapado, porque había inhalado demasiado humo. Ya, pues que José también, en teoría, había muerto por el pajarito. De momento, no sé. esta es la teoría Esta que ellos hipótesis, tienen. yo no me creo esta hipótesis. Pues no me la creo. para ellos eso sí que tenía sentido, ¿no? Para ellos creían que eso sí que tenía sentido. Al final, pues un único autor, un estallido de violencia, un final cerrado, sin cómplices, sin preguntas. Y al final también, a ver, si son marqueses y esto, si tienen tanto poder tienen, lo que busca la policía, y eso es acabar rápido. Vale. Y que pase. Pues bueno, pues es lo que te digo. No había responsables vivos. Primera hipótesis es esta, punto, pelota, adelante. Pero bueno, había un problema, ¿vale? Había muchos, ¿verdad? Había muchos, ¿vale? Y era que José presentaba signos, ¿vale? De haber sido brutalmente golpeado, ¿vale? O sea, golpes que no se podría haber ocasionado él mismo. Y que aparte tenían
algunas extremidades, sobre todo las superiores, como si los hubiesen intentado cortar, ¿vale? Con serrazos. Separar. Sí, exacto, como si los hubiesen... Separar del cuerpo, Exacto. vale. Pues no. Esto ya, el mismo ya es muy difícil que te lo hagas. Pues eso es lo que pensó el juez. A no ser en que ese tengas momento. una mente muy loca. Pero, a ver, no. Pero bueno, su cuerpo al final también estaba parcialmente quemado, pero bueno, no estaba del todo destruido y pues pudieron ver estas cosas. Y entonces, pues en este momento dijeron, a ver, José está muerto, no puede negar nada, no puede defenderse. Vale, archivamos el caso. Así que Y se quedó el muerto encima de José. sí, como si él hubiese sido el autor, ¿vale? Se archivó de forma provisional. Ujú. Que esto no significa resuelto, No, claro. significa suspendido. Que se puede reabrir. Puede reabrirse si hay una sin- prueba, bueno, más pero al final, pruebas. en la práctica, es que la verdad se quedó congelada. Con el paso de los meses, Claro, es que esto también va con el paso del tiempo y eso la presión mediática ya va empieza bajando, bajando, se te va olvidando. la gente ya no comenta. Según la investigación, el autor más probable es José González, y al estar fallecido no puede ser juzgado, no puede ser condenado firmemente, y con esa resolución el caso pues queda suspendido en el tiempo. Sin juicio, sin sentencia, sin nada, ¿vale? Y bueno, pues en Paradas el silencio vuelve a instalarse, pero ya no es un silencio de tranquilidad, de paz, es un silencio de miedo, lleno de preguntas. ¿Qué habrá pasado? Claro. ¿Quién habrá sido? El caso, ¿vale? En este momento se quedó archivado de los años, nadie se supo quién fue, o sea, nunca se supo quién fue, pero años más tarde, ¿vale? El hijo del marqués, ¿vale? Que es Juan Mateo Fernández de Córdoba y Topete, que en ese momento tenía 15 años, hizo un libro, Ujú. ¿vale? Que se llama El crimen de los Galindo. ¿Qué explica la historia? Él cuenta sus teorías, las Ah. cosas que él sabe, ¿vale? Pues en este libro lo que diría es que su padre pues no estaba directamente involucrado con los asesinatos, pero sí que reconoció, ¿vale? Que alguien del personal cercano sí que podría haber tenido algo Algo que que... ver. Y ese alguien era Antonio Gutiérrez, el contable, El mano derecha. chofer, el mano derecha. ¿Vale? Pues según él, dijo que Zapata, ¿vale? El capataz, había descubierto que parte de la producción del cortijo no estaba siendo declarada y que estaba siendo pues vendida en el mercado negro, siendo Como si traficada. el Gutiérrez ese estuviera Llevando- trabajando a espaldas Ah, exacto. para ganarse su Vale. sobresueldo, vamos a decirle. También dijo que esa misma mañana, ¿vale? Zapata, ¿vale? A las 8 de la mañana llamó a Sevilla, a la casa de donde vivían los marqueses, para contarle esto a el abuelo, ¿vale? Al abuelo del que ha escrito el libro, ¿vale? Ujú, Del hijo del marqués. vale. Es decir, el padre de María de las Mercedes, Vale. ¿vale? De la marquesa. Y pues que iba a ir allí y que iba a contar, iba a hablar de esa irregularidad que había descubierto. Pero en ese momento, quien le cogió el teléfono no fue el abuelo, sino que fue Antonio, el contable. Anda. Y eso es una cosa que, pues, Zapata no se esperaba. ¿Vale? Esta teoría, ¿vale? Esta versión que cuenta el hijo, cuadraría, ¿vale? Con que Asunción, la mujer de José, que no trabajaba allí, estuviese allí. Cuadraba con que ella estuviese, ¿por qué? Porque según esta versión, Zapata esa mañana se hubiese ido a Sevilla y Juana, para que no se hubiese quedado sola, su mujer, habría llamado a Asun para que le hiciera compañía y así poder ganarse un dinerito que les iba muy bien, ya que se acababan de casar, se querían comprar un coche, etc. Vale. ¿Vale? Entonces, pues, a mí esta versión me cuadra, me tiene sentido, ¿no? En mi cabeza. A medias. Más o menos. Aparte, ¿vale? También se descubrió que en los libros de cuentas del año 1973, 74 y 75, Que esto pasó en el 75. sí, pues los del 73, 74 y 75 habían desaparecido, los libros de cuenta. Chao. También se supo que la producción que se estaba declarando era menor, ¿vale? Que la de otros cortijos de la zona, que tenían las mismas características.
Aquí es donde se podría entrever lo que hacía a espaldas Estaba muy claro. el señor Gutiérrez. Exacto, el señor contable que se lo contaba para el bolsillo. O sea, para la buchaca se lo llevaba. Pues bueno, eso pues no se investigó más allá, ¿vale? También se sabe, gracias al libro de este chico, ¿vale? Del hijo del marqués, porque esto no trascendió mucho, ¿vale? Y es que 7 años después de los crímenes, se recibió un anónimo. ¿Vale? ¿Vale? Un anónimo que, aunque se hubiese recibido 7 años después, llevaba la fecha del 18 de febrero de 1976. Hostia. Es decir, un año después, ¿vale? Esa carta, nadie sabe por qué se traspapeló, ¿vale? También tengo que decirte antes... ¿Y quién la envió? Antes de decirte lo que ponía este anónimo y quién la envió, tengo que decir también que todos los papeles, dosieres, todo lo que involucra este caso, este caso, desaparecieron, ¿vale? En el juzgado de Marchena, Sevilla, hubo un derrumbe y en un traslado para poder reubicar esos archivos en lo que reconstruían ese O sea, juzgado. después del derrumbe estaban. Exacto, y de repente ya no. ¿Y del otro lado desaparecen? Ahora no. Sí. Anda, mejor ha venido Papá Noel. Y se la ha llevado. Pues sí. Desaparecieron, ¿vale? Te voy a decir lo que ponía este anónimo. Este anónimo venía sellado de Zaragoza y venía a nombre de un tal Juan. Juan. Sin nombre, o sea, sin apellidos, sin direcciones. Pues claro, solo eso llega Zaragoza. 7 años después. Sí. Con fecha... Del 18 de febrero de 1976. Esto Un año pasó después. el 22 de julio de 1975, pues... Sí. Vale, en esta carta, en este anónimo, ponía... Ellos no eran los asesinos, eran víctimas. Refiriéndose a la gente del cortijo. Manuel, Juana, Ramón, todos. Yo era el asesino. Me dieron 10.000 pesetas y puse tierra de por medio. Porque quien manda... manda. Hostia. ¿Cómo te quedas? Me quedaba flipando ahora. Vale. También tengo que decirte, ¿vale? Que en varias entrevistas que he escuchado, donde hablan el juez José Zampico, ya fallecido, bueno, pues mucha gente del caso, no lo dicen a voz clara, ¿vale? Pero lo dejan caer y leer entre líneas. Y es que a ellos les estaban pinchando, insistiendo en que ese caso lo cerrasen. Que acabase rápido. Que acabase rápido. También, pues es eso, bueno, es lo mismo. Marqueses, militares, cosas turbias de por medio. Ahí había algo que no se quería descubrir. Y no se descubrió. Se salieron con la suya y no se descubrió. Hostia, esto de la nota me ha dejado un poquito descolocado, ¿eh? Esta no te la Porque esperaba. claro, o sea, la nota supongo que fue analizada por si había huellas, porque dice, yo fui el asesino. De esto no te lo puedo decir porque como esto no pudo, o sea, no llegó a trascender, ¿vale? Porque yo esto lo sé por una entrevista de este mismo chico, ¿vale? El cual ha dicho que ha recabado nueva información, nuevas pruebas, nuevas cosas y que próximamente es muy probable que vuelva a escribir otro libro. Otro libro. Pero... Buah, eso es lo muy que dice. turbio, ¿eh? Muy turbio. Al final, pues, 5 cuerpos, 5 formas de matar. Eso no habla de caos, habla de tiempo. Y quien tiene tiempo, tiene el control. Manuel, Juana, Ramón, José, Asunción. 5 nombres que se convirtieron en un sumario archivado. No solo fueron víctimas de un asesino, también lo fueron de un sistema que prefirió mirar hacia otro lado que mancharse, pues, de barro y linaje. Nosotros, hoy, hemos querido darles voz. No olvidéis suscribiros y dar un me gusta para saber que os ha gustado mucho este caso. También seguirnos en redes para no perderos nada. Gracias por escucharnos con el alma. Hasta la Hasta la próxima. próxima.